Bienvenidos una vez más a este curso de pandero y danza de nuestra página Venid y Adoremos. Les he preparado algo muy breve que habla acerca de los fundamentos del ministerio. Independientemente si tú estás ministrando en tu iglesia, en algún grupo de pandero y danza, si estás en preparación para hacerlo o si incluso solamente participas en este curso para conocer una expresión más de nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, si lo vas a utilizar en tus tiempos personales de alabanza y adoración o de oración, de todas maneras, este material te va a ser muy útil. En este material estoy presentando básicamente cuáles son los fundamentos de un ministerio en general. Quiero hacer aclaración de que a pesar de que en algunas iglesias se considera que el pandero y la danza no es un ministerio, se le llama grupo de pandero y danza. De cualquier forma, ministerio simplemente es un servicio. En las iglesias modernas, algunas sí le llaman ministerio, aunque entendemos que los ministerios principales que fueron establecidos para edificar a la iglesia, pues son el ministerio de pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Haciendo esta aclaración, vamos a comenzar con los fundamentos del ministerio. La palabra ministerio tiene que ver a su vez con palabras como ejercicio, cargo, empleo, función, ocupación. Vamos con la primera. La palabra ejercicio implica que se deben realizar acciones concretas que nos lleven a poner por obra algo. Por ejemplo, al ejercer una profesión cualquiera que sea. En el caso del ministerio de pandero y danza, ejercerlo lleva consigo preparación constante del estudio de la palabra de Dios, practicar movimientos, técnicas y rutinas y tener tiempos de oración, entre otras cosas. Cargo. Además de tener un privilegio, se tienen responsabilidades por haber sido encargados de una actividad bien específica. Como adoradoras, nuestro cargo es servir en la casa de Dios, siendo responsables de alabar y adorar a Dios en todo tiempo, no solo con el pandero en mano, sino con nuestro ejemplo y vida consagrada a Dios en todo lo que hagamos dentro y fuera de la congregación. Empleo. Sugiere el haber sido llamadas y escogidas. Requiere de características y aptitudes que forman un perfil del empleo. Se requiere siempre tener un llamado, haber nacido de nuevo, ser un creyente activo, ser alguien de buen testimonio, constante y disciplinado en su preparación. Función. Revela con claridad las actividades que han de ser realizadas. En el Antiguo Testamento, las funciones de un sacerdote en la casa de Dios fueron muy claras. Mantenerse en el santuario. Les he incluido algunas citas bíblicas para que si ustedes quieren ampliar más acerca de estas funciones que eran consideradas en el Antiguo Testamento, ustedes puedan leerlas con detenimiento. Yo no las incluí en esta presentación porque considero que este tema es más amplio y tal vez lo podamos, si ustedes están interesadas, ver en un futuro. Ahorita solamente vamos a ver las funciones en términos generales. Por ejemplo, mantenerse en el santuario. Esto nos habla acerca de que como adoradores, como servidores en un ministerio, nosotros debemos asistir regularmente a nuestras congregaciones, estar allí dando un buen testimonio, mantenernos haciendo el servicio al cual fuimos nosotros llamados. Es una responsabilidad, no solamente estamos allí el día que nos toca servir, sino que estamos allí creciendo, siguiendo unas reglas de convivencia, trabajando en equipo y cuidando que nada extraño se acerque en el santuario. ¿Y qué me refiero con algo extraño? Cuidando de que en el santuario, en nuestras congregaciones, nosotros nos movamos con una pureza y con una transparencia, que nada que es ajeno a un cristiano esté entrando en nuestras vidas y por ende pues a nuestras congregaciones. La segunda función es mantener la lámpara ardiendo continuamente. Cuando nosotros hablamos de una lámpara, en el Antiguo Testamento las lámparas funcionaban a través o utilizando el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos de tener al Espíritu Santo que es representado como el aceite, un aceite que dicho sea de paso debe ser puro y santo. Es decir, no debe tener mezclas ni debe estar contaminado.
Nuestra vida debe ser llena del Espíritu Santo para que esté de alguna manera nuestra lámpara encendida. Si tenemos el Espíritu Santo, nuestra lámpara no se va a apagar. También el aceite es obtenido a través de machacar el fruto de la oliva. Esto quiere decir que también nuestra vida de alguna manera tiene que ser transformada, tiene que ser moldeada para que nosotros podamos tener ese espíritu genuino y nosotros estar continuamente siendo luz o teniendo esa lámpara encendida. Quemar incienso. Aquí el incienso simboliza nuestra oración. El quemar incienso, entonces podemos representarlo con que nosotros estemos continuamente orando, teniendo tiempos de oración, teniendo tiempos en el que Dios nos hable, en el que nosotros estemos en contacto con nuestro Dios para nosotros estar preparadas en el tiempo que a nosotros nos toca servir. Ofrecer sacrificios. Nuestra vida misma debe ser un sacrificio de alabanza a Dios. Como dice la Biblia, debe ser un sacrificio vivo y santo delante de Dios cuando nosotros nos presentamos a servir o a ministrar. Bendecir a la gente. ¿Cómo podemos bendecir a la gente? Pues con nuestro ejemplo, con nuestro servicio, con un trato adecuado con ellos, tratando de ayudarlos a través de nuestros dones y nuestros talentos, ponerlos al servicio de los hermanos en la congregación. Diagnosticar la lepra. Como lo hacían los antiguos sacerdotes, nosotros también debemos de tener un discernimiento espiritual en el que nosotros seamos capaces de distinguir lo que es santo y lo que es impuro, lo que es adecuado, lo que es inadecuado, lo que es edificante, lo que puede llegar a destruir. Cuando trabajamos en un grupo, muchas veces vemos los errores de los demás, pero no somos capaces de ver nuestros propios errores. Nosotros debemos de tener un entendimiento para nosotros saber cuándo está entrando plaga a nuestro ministerio, cuándo está entrando plaga a nosotros mismos, y esto no va a ser de bendición, sino que va a traer desunión y por lo tanto no vamos a ser efectivos en el ministerio. La última función es cuidar y valorar el arca de Dios. El arca de Dios representa la presencia misma de Dios. Cuando nosotros nos presentamos a servir, debemos de valorar delante de quién nosotros estamos ministrando. Debemos estar enfocados, ser reverentes a la presencia de Dios, cuidar que el Espíritu Santo no sea contristado, sino al contrario, que nuestra vida exalte a nuestro Dios y que nuestra vida realmente esté al servicio de Dios y estemos enfocados en cuidar y valorar esa presencia de Dios. Ocupación. La ocupación muestra en lo que gastamos nuestro tiempo y en lo que invertimos nuestra vida. Ciertamente nosotros podemos estar fungiendo humanamente en otras actividades. Por ejemplo, podemos tener una ocupación secular, podemos estar estudiando, trabajando, llevando un hogar, etc. Pero esto no llega a ser un impedimento para realizar nuestro llamado. Antes todo lo hacemos parte de la alabanza misma y nos sentimos plenas en todo. Vamos a ver algunas citas bíblicas que hablan acerca de los fundamentos del ministerio, específicamente en el Antiguo Testamento. Éxodo 39:1, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Números 3:7. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 32. Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Bien, hasta ahorita hemos visto algunas citas que hablan del ministerio en el Antiguo Testamento. Vamos a analizar algunas más del ministerio que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Según el diccionario Strong, la palabra ministerio en su forma original dentro del Nuevo Testamento y de acuerdo a los pasajes en que se usa esta palabra, el significado general es servicio, trabajo idóneo, labor, sacerdocio, centinela, puesto, observancia, deber, desempeño, orden y vigilia. Ahora veamos estos versículos. Lucas capítulo 1 versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Hechos 1:17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hechos 1:25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando en las anteriores citas se habla de ejercer o cumplir con un ministerio, se refiere a ideas generales como función pública, sacerdote, dar servicio, quehacer y socorro, teniendo como palabra clave diaconía, es decir, servidor. Bien, yo les recomiendo que cada una de las apreciaciones que se han hecho en los fundamentos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, busquen las citas y lean el contexto antes y después para que podamos y ustedes puedan entender más a qué se está refiriendo con ministerio. En este breve material, lo único que quiero que ustedes les quede un poco más claro es acerca de lo que es realmente un ministerio, cuáles deben ser sus características y por qué se le llama ministerio y cómo esta palabra se ha venido usando desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todas las citas que yo he incluido en este trabajo están tomadas de la versión Reina Valera 1960. Ustedes, si tienen otras versiones, pueden incluso utilizarlas para ampliar este estudio porque yo sé que esto solamente es un esquema que les puede llevar a ustedes a entrar a mayor profundidad y que Dios les muestre las verdades en su palabra acerca de lo importante que es ser llamado a servir y servir
con la diligencia y con la capacidad que Dios nos ha dado, pero también hacerlo con la excelencia que nos es posible. Ahora vamos a hablar acerca del ministerio de pandero y danza de una manera muy breve. El ministerio de pandero y danza forma parte del ministerio de alabanza en algunas congregaciones. En aquellas en las que hay un grupo de pandero y danza, este siempre trabaja conforme a cómo trabaja el ministerio de alabanza y adoración, es decir, trabajan conjuntamente. Yo he observado en los últimos tiempos que también hay algunos ministerios o adoradoras que participan en algunas danzas especiales de manera personal, o sea, es decir, una sola persona o en equipo, y que utilizan alguna pista con algún objetivo específico. Pero en este caso del Ministerio de Pandero y Danza yo me estoy refiriendo a aquellos grupos que están siendo preparados o que han sido preparados en instrucción bíblica y que trabajan juntos como equipo para ministrar en la alabanza en vivo, es decir, trabajan con los músicos y los cantores en el tiempo de alabanza y adoración en la congregación, ministran al mismo tiempo. Bien, por la naturaleza de las tareas ejercidas, tanto por los cantores y músicos, así como por las panderistas, todos en conjunto desempeñan la misma labor, levantar la alabanza y adoración para Dios delante de la congregación. Los músicos interpretan melodías preparadas para Dios, los cantores expresan en su canto alabanza y adoración, mientras tanto las panderistas danzan mostrando la libertad y el gozo de estar en la presencia de Dios. Todos en conjunto y bajo la unción del Espíritu Santo, ministran a Dios en sus formas de expresión. Dios ministra también a su pueblo en un ambiente espiritual. Cada una de las características que revisamos para un ministerio en general son aplicadas al particularmente llamado ministerio de pandero y danza. Veamos algunas escrituras que hablan del uso del pandero. Salmo 154. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Ezequiel capítulo 28 versículo 3. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Quiero hacer mención que aquí la palabra tamboril, en plural tamboriles, es la misma palabra que se utiliza en otros versículos traducido como pandero. Es otro nombre dado al pandero. Éxodo 15:20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Salmo capítulo 68, versículo 25. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Salmo 81, versículo 2. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Salmo 149, versículo 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él cante. Jueces capítulo 11, versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5.
Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizan. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Isaías capítulo 30, versículo 32. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Jeremías capítulo 31, versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Hasta aquí terminamos esta breve introducción. Cada uno de los versículos bíblicos y cada uno de los temas específicos acerca de la danza y el pandero serán vistos en su oportunidad con cada uno de los temas siguientes. Espero que este breve resumen les sea de bendición y que despierten ustedes un hambre por buscar y analizar más sobre este tema. Nos vemos en la próxima enseñanza.